organo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante, requiere capacitación constante. A veces nosotros miramos, pero no vemos lo que verdaderamente hay en la boca del paciente. Y es importante aprender a diagnosticarlo y conocerlo. Siguiente, por favor. Antes de comenzar con la cirugía plástica periodontal, debemos de nosotros saber qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Debemos de conocer cuando un paciente está en salud periodontal, debemos de conocer lo que es el espacio biológico y lo que es la encía queratinizada, que es muy importante para que nosotros podamos realizar tratamientos restauradores o prevenir lo que es la recesión gingival. Siguiente, por favor. Para nosotros, ¿qué es salud periodontal? Antes de cualquier tipo de cirugía o de cualquier tipo de tratamiento que nosotros tengamos que hacer al paciente, nosotros tenemos que entrar con el paciente sano. Lo que se llama la fase 1, la fase higiénica. La fase higiénica significa que nuestro paciente va a ingresar sano, sin inflamación de encías, sin caries, sin remanentes, sin necrosis pulpares, sin pulpitis irreversibles, ¿sí? Entra sano para que después nosotros vayamos a corregir con un tratamiento quirúrgico, porque para la cirugía el paciente tiene que ingresar sano, y luego para darle soporte. ¿Con qué le vamos a dar soporte? Si el paciente hay ausencia dentaria, nosotros vamos a darle soporte con nuestras prótesis, con implantes, con prótesis fijas, removibles, totales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle soporte periodontal a todos los dientes que nos quedan en boca. Y aparte de ello, no solamente es colocar la prótesis, sino después cómo le vamos a dar ese mantenimiento. Instruir al paciente desde un inicio cómo debe cuidar su boca y cómo va a cuidar lo que nosotros le coloquemos en boca. ¿Cierto? Nosotros vamos a Renzo Costa a comprarnos una cartera que nos cuesta 800 soles. Si yo me voy a esta cartera y la tiro en la esquina de mi cuarto y ni la veo y se comienza a honguear, ¿cierto? Si nosotros queremos que esa cartera nos dure un poquito más, le tenemos que pasar su aceitito para cuero para que nos dure un poco más, para que siempre se vea linda. Igual pasa en nuestra boca. Debemos de darle un mantenimiento, enseñarle al paciente cómo va a mantener esa boca sana. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos de ver? Primero, que haya ausencia de inflamación. ¿Cómo nosotros vemos que hay inflamación en nuestras encías? Cuando hay un sangrado. Que no exista bolsas periodontales. No olvidemos que dentro de nuestro diagnóstico, dentro de nuestro equipo de examen para hacer nuestro diagnóstico, tiene que estar sí o sí nuestra sonda periodontal. Todo paciente que llega debemos sondearlo. A veces dice, ay doctor, ha venido que hay pus. Yo creo que ese diente va para endodoncia. Y a veces sondeamos y existe una bolsa, ¿no? Y a veces no es de origen pulpar, sino tenemos una bolsa o un acceso de origen periodontal. ¿Cierto? Entonces debe haber ausencia de bolsas periodontales, no supuración, no movilidad. No podemos rehabilitar en un diente que está móvil. Debemos de ver también los contornos gingivales, la arquitectura gingival. Llega el paciente, generalmente el sector anterior se le viene con un incisivo central más largo que el otro, quiere que le cambien la corona y yo no me doy cuenta pues que los dos incisivos centrales ¿cómo deben de ser? Del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces debemos de ver la arquitectura gingival. No me gusta hacer cirugía, perfecto, mando al cirujano, al periodoncista para que le haga un alargamiento de corona. Debemos de ver también pues, la arquitectura ósea y la relación corona-raíz. Ahora, muchas veces hay en la clínica hacen lo que se llama la recuperación de espacio biológico y solamente cortan un pedazo de encía sin tener en cuenta que después cuando nosotros coloquemos una corona vamos a invadir nuestro espacio biológico. ¿Y qué es el espacio biológico? Como ustedes ya lo han llevado en pregrado. Muy bien. El espacio biológico es desde aquí hasta aquí. ¿Qué significa? ¿Qué incluye? El surco gingival, que es este de acá, el epitelio de unión y la adherencia del tejido conectivo. Todo esto es nuestro espacio biológico. Después del espacio biológico que viene, el hueso. Cuando nosotros se nos fracturó un diente porque el paciente se hizo la endodoncia y no se le rehabilitó al tiempo, se fracturó el diente y quedó por acá. Le decía, lógicamente está crecida. Yo vengo y corto, estoy haciendo la primera parte que se llama gingivectomía. ¿Ustedes están recuperando ese espacio biológico?
están dejando nuevamente espacio para que nuevamente se vuelva a formar lo que es el surco gingival, el epitelio de unión y la adherencia de tejido conectivo. No. Entonces tenemos que imitar, cuando nosotros hagamos la cirugía, debemos de volver a ondear con nuestra sonda y ver de que por lo menos respetar esos 3 milímetros para darle espacio a que se vuelva a formar un nuevo surco, un nuevo epitelio y una nueva adherencia de tejido conectivo. No es solamente una gingivectomía. Siguiente. También, no solamente vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí, no? Esta es la encía de herida, que tiene apariencia de piel de naranja, ¿no? Tenemos que observar estas pigmentaciones melánicas a nivel de la encía de herida. Aquí, por ejemplo, la periodoncia no está sola, está de la mano con la estética. El paciente viene, tiene un blanqueamiento dental y cuando sonríe, tiene una sonrisa gingival, se van a ver los dientes blancos y unas encías todas oscuras, con pigmentaciones melánicas. Aquí podemos ofrecerle al paciente un peeling gingival, ¿cierto? ¿Qué vemos aparte de estas encías? Vemos, miren cómo está alterado la arquitectura gingival, ¿no? El cenit de este incisivo está más alto que este, ¿cierto? Y si nosotros vemos y estudiamos la sonrisa, ¿qué debería ser? El incisivo lateral tiene que estar 1 milímetro por debajo del central y el central a la altura del canino, ¿cierto? Entonces estamos viendo aquí una alteración del margen gingival. ¿Qué más podemos ver aquí? El biotipo. ¿Cómo vemos el biotipo en el paciente? Simplemente utilizando nuestra sonda. Es la manera más fácil que nosotros clínicamente podemos observar el biotipo del paciente. Si tiene un biotipo delgado o un biotipo grueso. También llega el paciente y me llega con esa cantidad de recesión. ¿Se dan cuenta, no? Pero si vemos aquí, vemos recesión, pero hay que darnos cuenta de algo muy importante. La cantidad de encía de herida que presenta este paciente. Por ejemplo, aquí está la línea mucogingival. ¿Este paciente tiene encía de herida o no? La encía de herida es una encía queratinizada que protege de que exista recesión. Si nosotros colocamos restauraciones, coronas, y no tenemos una cantidad adecuada de encía queratinizada, que según estudios es 2 milímetros, entonces se ve la necesidad de hacer la colocación de un injerto, ¿sí? Para mejorar esa calidad de tejido. Siguiente, por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? Miren cómo está traccionando este frenillo, este biotipo. Este biotipo es delgado, está traccionando. Bueno, aquí hay una restauración, no hay encía de herida adecuada, ¿no? Deberíamos aquí estar pensando si es que previniendo, dependiendo cómo se cepilla este paciente, la colocación de un injerto. ¿Cómo medimos la encía queratinizada? Miren, acá por ejemplo, la encía queratinizada ausente, aquí está la línea mucogingival. ¿Cómo ustedes reconocen la línea mucogingival? Retirando el labio, ¿no? Y vamos a ver que debajo de esta línea mucogingival encontramos un tejido no queratinizado, ¿cierto? Una cantidad adecuada de encía queratinizada y aquí mucho mejor. Aquí estamos frente a un biotipo grueso. Siguiente, por favor. ¿Qué más se nos puede venir en la clínica, no? Nos puede venir así un paciente con unas encías agrandadas, ¿no? ¿Qué podemos pensar si vemos ese tipo de paciente? Hacemos un índice de placa, probablemente sea porque el paciente no tiene una buena técnica de cepillado. Hay que hacer una historia clínica meticulosa, porque los pacientes que son epilépticos, que toman nifedipina, los pacientes hipertensos que toman nifedipinos, tienden a hacer este tipo de agrandamiento gingival. Entonces, ¿por qué se agranda la encía? ¿En respuesta a qué? En respuesta a que hay presencia de placa bacteriana, lo que estamos viendo en la clínica cada rato. Hagan su índice de O'Leary. Esa placa bacteriana hace de que la encía se inflame y que la encía se agrande, ¿cierto? Al agrandarse nuestra encía, si yo le digo, bueno señor, la siguiente le hacemos una cirugía, no puedo hacer cirugía, primero tengo que controlar la higiene del paciente, que me controle mejor su placa. ¿Es cierto o no es cierto? Porque si yo hago la cirugía en un tejido que esté inflamado, va a haber cantidad de sangrado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si es que hago la cirugía y no corrijo la higiene? Vienen los 2 meses con el mismo problema, ¿no?
Por ejemplo, si viene un paciente con recesión y deseo hacerle una cirugía de injertos y no corregí, no puse en mi historia, señor, tráigame su cepillo, a ver, ¿qué tipo de cepillo utiliza? Me viene con un cepillo esos pro grandotes, de cerdas duras, con el que uno puede rasquetearlo. Si yo no cambio ese cepillo al paciente, ¿va a volver lo que yo coloque, lo voy a perder o no lo voy a perder? Lo voy a perder. ¿Sí? Entonces es muy importante la historia clínica que se le realiza al paciente. Bueno, hablamos de la importancia del tejido queratinizado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora que ustedes ya han visto lo que es el estado de salud, cómo puede llegar un paciente, vamos a plantear diversos tipos de cirugía plástica que nosotros podemos realizar o podemos simplemente diagnosticar para poder enviar a la persona indicada, que es el periodoncista, para hacer la realización de este tipo de cirugía. Como le voy a repetir, ¿no? La cantidad de tejido queratinizado es muy importante. Según estudios, con 2 milímetros podemos garantizar que exista salud periodontal. Primera parte muy importante, la motivación. Esa es la parte básica de todo tipo de tratamiento que ustedes quieran colocar en boca. ¿Sí? Si ustedes no motivan al paciente, no van a tener éxito en su tratamiento. Puede ser que un paciente venga sano, aparentemente sin signos de inflamación gingival, sin sangrado, y ustedes así con todo no lo motivaron. El paciente le colocan la prótesis, como dicen, este paciente está sano, pero puede pasar diversas ocasiones en su vida que estrés, algo que le puede alterar, se descontrola en la dieta, le da diabetes. Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes no indicaron al paciente cómo debe hacer su higiene? No lo motivaron. Se va a descontrolar y todo en su boca, de un tiempo a otro, puede venir a menos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ya? Entonces, es muy importante la motivación. Siguiente. Una vez que hemos determinado todo lo que ustedes han visto ahora, agrandamientos, recesiones, vamos a hacer lo que se llama la cirugía bucogingival, que está destinada a corregir todos estos tipos de defectos en morfología, en posición, en cantidad en sí, o mucosa alveolar que rodea a una pieza dental. Dentro de todos los procedimientos, existen muchos procedimientos, vamos a tratar ahora básicamente lo que es el tejido blando, porque nosotros también podemos colocar injertos óseos, ¿no? Para aumentar hueso en ancho, para la colocación posterior de implantes. Dentro de ello tenemos gingivectomía, la cual podemos hacer avisar externo o interno, los peelings gingivales, que es un tipo de gingivectomía, recuperación de espacio biológico, cirugías bucogingivales como injerto de tejido epitelial, conectivo o injerto de tejido mixto, dependiendo de qué es lo que queremos lograr. La periodoncia tiene interrelación con muchas especialidades. ¿Ya? Siguiente. Instrumental básico en periodoncia, como me dicen los muchachos. Básico, su sonda periodontal, su espejo, su pinza, sus negritas, ¿no? Dentro de los decoradores, un P24, la Pritchard, sus mangos de bisturí con sus respectivas hojas, son 11, 12, 15, la 15C que es para cirugía bucogingival o plástica periodontal, siguiente. Bueno, sus bisturí de Orban, siguiente, sus cinceles. Los desactualizadores de los jackets, las curetas Gracie, que el mínimo estas 4 deben tener. Gracie de marca, por favor, siempre les pido ahí, si les pido de marca, para que raspen, pues si no, no raspan. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Cada número es para distintos tipos para hacer nuestros raspajes serializados radiculares, ¿ya? Por ejemplo, la 5, 6, superficies especiales distales de incisivos superiores e inferiores. 7 y 8, vestibulares, palatinas, molares y premolares. 11 y 12, superficies mesiales, premolares, molares. 13 y 14, superficies distales, premolares, molares. Siguiente. Acá tenemos para hacer, por ejemplo, nuestra recuperación de espacio biológico, nuestra Sugarman, para evitar utilizar nuestra presa fisura, que es justo para interproximal. Esta es la pieza de Korn para que hagamos una sutura más fácil. Las piezas Kaplan. Comenzamos con el primer caso. Paciente que viene con pigmentaciones melánicas, su margen gingival irregular. Siguiente, cuando se hizo el peeling y el alargamiento. Se comienza a hacer el peeling. El peeling lo podemos hacer con nuestra receta de pollo o con nuestra hojita de bisturí.
Siguiente, se hace la asepsia, tricesia, anestesia y comenzamos a eliminar tejido epitelial y parte conectivo. Hasta que salga, porque el epitelial no está irrigado, ¿cierto? Entonces, hasta que salga es el filo conectivo. Siguiente, por favor. Podemos hacer, cuando ustedes trabajen con paciente, pueden hacer en una hemiarcada, pueden hacerlo con fresa, en la otra pueden hacerlo con hoja de bisturí para ver cuál les acomoda. Lo más importante es que a ustedes les salga bien, porque a un autor le puede salir una técnica y al otro otra. Pero sin embargo, la que ustedes mejor manejen, esa es la que mejor les va a salir, mejores resultados van a tener. Siguiente, por favor. Siguiente, se le puede dejar con un cemento quirúrgico al paciente, con sus clorexidina y analgésicos. Siguiente. Se le hace la cirugía de alargamiento de corona. Para hacer cirugía de alargamiento de corona es muy importante saber también reconocer la cantidad de encía adherida que tenemos, la cantidad de encía queratinizada que tenemos. Suponiendo de que aquí nada más tuviéramos 2 milímetros de encía queratinizada y yo quiero hacer este alargamiento de corona, pues yo no me voy a llevar la queratinizada, ¿cierto? Porque lo dejo sin queratinizada. ¿Qué tendría que hacer? Otro tipo de colgajo, de reposición apical, es decir, levantar todo este colgajito y llevarlo un poquito más arriba sin eliminar tejido. Porque no es solamente cortar, hay que ver primero qué es lo que nosotros tenemos, no podemos eliminar lo que nosotros necesitamos. Siguiente. Por ejemplo, este caso, ¿no? Después tiene que pasar directamente aquí a hacer una estética, ¿no? Miren cómo están las encías, los hélices irregulares, el cibo lateral, miren cómo se nota. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es la, bueno, es una pinza de algodón, ¿no? Pero existe una pinza Kaplan que ingresa y tiene como un ganchito para marcar, pues, que en vez de estar utilizando la sonda para hacer esta marca, se hace con la pinza Kaplan. En este caso, de pinza Kaplan, entonces utilizamos la sonda periodontal. De preferencia para cirugía, se les pide la PCP-15, que es una sonda milimetrada donde pueden ustedes ver sin ningún esfuerzo cuántos milímetros desean o necesitan eliminar. Siguiente. No les voy a explicar a detalle cada procedimiento porque si no al final se van a hacer una confusión tremenda lo que han hecho de repente en pregrado, sino que la periodoncia es mucho más que una simple limpieza. Siguiente, por favor. Entonces se marcan los puntos donde yo deseo mi nuevo margen gingival. Se procede siempre a una incisión a bisel interno, ¿ya? A nivel de mis puntos. Puedo utilizar también un hilo dental para ver que este canino llegue a la misma altura que este canino y los incisivos iguales. Comienzo a hacer mi incisión a bisel interno con una hoja de bisturí número 15, dándole forma. Otra forma para hacer esto es yo tomo mis modelos, los encero y con una matriz del vacuum, simplemente ahí ya tengo más o menos cómo quiero que quede, ¿no? Y la primera es que la voy a hacer. Bisel interno, luego con mi cureta Grace retiro ese collalín, hago mi incisión intracircular, luego retiro ese collalín. Siguiente, por favor. Esta es la incisión a bisel interno que se está haciendo. La incisión a bisel interno es colocar nuestra hoja de bisturí, como les digo, no perpendicular a la encía, porque yo como quiero que me quede esta encía. ¿Qué es lo que yo quiero reproducir en esta encía? Que me quede un filo de cuchillo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que me quede un filo de cuchillo, pues cortaré de la misma manera, ¿no? Como quien corta un piececito a filo de cuchillo. Tiene que entrar a 45 grados. Siguiente, por favor. Luego hago mi intracircular. Siguiente, por favor. Y luego en la cureta Grace retiro todo ese collarino. Siguiente, por favor. Y ya tengo, siguiente, hago mi lavado, ya tengo un nuevo margen gingival. Previo a ello, se supone que sea, siguiente, por favor, se ha hecho todo lo que es motivación, el paciente tiene que estar sano. Siguiente. Por ejemplo, muchas veces vienen pacientes que después de hacer su tratamiento de ortodoncia porque han estado apiñados, los márgenes gingivales quedan completamente alterados, ¿sí? Márgenes irregulares. Y está bonito, los pacientes quieren sonreír, quieren que cuando se les quiten los braques quede con una sonrisa pero espectacular. De aquí que sigue, blanqueamiento, sus peelings, alargamiento de corona y ya el paciente sale pero ya. Vemos la cantidad de encía adherida que tenemos, buena encía adherida, puedo proceder simplemente a eliminar.
Porque si no tuviera encía herida, tendría que hacer un colgajo de reposición apical para modificar ese marco. Siguiente. Otra técnica, por ejemplo, marco con mi hilito. Es inclusive, mira dónde está el camino. Hay que modificar todo. Siguiente. Vemos solamente en este sector. Hacemos el alargamiento con nuestra igual incisión a micel interno, intrasutular y luego de colación con nuestras curetas Gracie. Siguiente. Sondeamos para ver que todo quede ok, porque no puedo, yo al momento de hacer un alargamiento de corona, yo no puedo invadir el espacio biológico. Tiene que quedarme mis 3 milímetros como mínimo de espacio biológico. ¿Ya? Estoy poniendo como mínimo porque es 0,67, sí ya me he estudiado, ¿no? 0,67 de fondo de surco, 0,96 y 1,07. Siguiente, por favor. Hago el peeling a este paciente con la hoja de bisturí. Siguiente, por favor. En el otro lado vamos a hacer con una fresa pimpollo para ver cuál es el resultado. Yo quiero ver cómo queda en un lado y otro. Siguiente. Y queda bien. En cualquiera de los dos casos ha quedado bien, ¿no? Tanto sea con hoja de bisturí o con la fresa pimpollo. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Nuestras famosas recesiones gingivales. Ya esos pacientes que vienen con los dientes brillando, pues, ¿no? esos pacientes que vienen, sonríen y brillan los dientes porque están cepillando con un cepillo de cerradura. Le levantas el labio y ves que las encías están con una gran recesión gingival. ¿Qué es la recesión gingival? Es una inundación radicular parcial de una raíz debido a la migración apical con respecto al margen gingival. Siguiente, por favor. Para nosotros evaluar la recesión gingival existen clasificaciones, al igual que AMI, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3. Igual aquí tenemos nuestra recesión gingival. Existen diferentes tipos. Miller, que es el que hizo esta clasificación con el objetivo de ver en qué tipo de clasificación nosotros podríamos, después de la cirugía, tener un cubrimiento de nuestra raíz. En este caso, solamente el Miller 1 y Miller 2 podemos tener un cubrimiento total, un cubrimiento al 100% de la raíz. El tipo 1, cuando esta recesión no alcanza la línea mucogingival y está completo los tejidos interproximales, sin destrucción de los tejidos interproximales. ¿Qué significa? Que cuando yo coloque un injerto como aquí, yo voy a encontrar hueso debajo, o sea, significa de que ese injerto no lo voy a perder. Entonces voy a cubrir al 100% esta raíz. El tipo 2, también tengo integridad del tejido interproximal, pero esta recesión ya pasó por debajo de la línea mucogingival. Significa que aquí va a seguir habiendo recesión porque aquí que tenemos mucosa alveolar, no es un tejido queratinizado. Aquí también puedo cubrir el 100%. Siguiente, por favor. En el tipo 3, cuando ya esta recesión alcanza la línea mucogingival, pero ya nuestros tejidos periodontales interproximales han disminuido. Por lo tanto, yo nada más voy a poder obtener un cubrimiento a la altura de donde yo encuentre mi cresta ósea interproximal. Solamente hasta ahí. Yo no le puedo prometer al paciente que va a quedar pues bonito, que va a quedar muy cubierta esa raíz. No se puede prometer. El tipo 4, cuando esta recesión se extiende más allá y hay una grave destrucción periodontal en la zona interproximal. Aquí no se puede esperar porque miren, aquí yo voy a encontrar en interproximal que mi hueso aproximadamente va a estar a esta altura. Por lo tanto, lo que yo coloque no va a tener nutrición, lo voy a perder. Siguiente. Entonces, en estos casos tenemos que mejorar y aumentar nuestra densidad de herida, ¿no? Primero, mejorar la eliminación de placa alrededor del margen gingival. No puedo pasar a cirugía sin que mi paciente tenga una adecuada higiene, ya sepa usar un cepillo suave. ¿Con qué finalidad aumento esta densidad de herida? Con la finalidad de mejorar la estética. Pero indicaciones claras, según ustedes, no van a encontrar en la bibliografía, es simplemente cuando hay sensibilidad al paciente. ¿Sí? Reducir la inflamación que circunda los dientes restaurados, porque si yo coloco una corona o una restauración en cervical a una pieza dentaria donde no encuentro una cantidad adecuada de densidad de herida,
probablemente cuando venga sus controles esa encía va a venir más retraída. Siguiente. Para esto existen diferentes tipos de injertos. Injerto gingival libre, que es un injerto de tejido queratinizado, que se saca con todo y epitelio. Injerto de tejido conectivo, autoinjerto pediculado e injertos alodermales o lo que es el alodermo. Para los dos primeros el donador es el mismo paciente, se lo puede retirar de paladar o de la zona retromolar si el paciente tiene buena cantidad de tejido conectivo en esa zona, un buen colchoncito. Para el aloder el paciente paga para que no haya un sitio donador, se compra el aloder, que cuesta caro. Siguiente, por favor. ¿Cómo retiramos el tejido conectivo? El código estándar para el retiro del tejido conectivo es el paladar, ¿no? Entre el distal del canino y la molar a nivel de mesial de la segunda molar. A partir de ahí, nosotros abrimos una ventana para retirar nuestro tejido conectivo, que va debajo del paladar. ¿Sí? Siguiente. Tenemos que tener cuidado con la inervación y irrigación en esa zona. Esa zona es muy sangrante. Por eso es que cuando nosotros trabajamos, cuando se trabaja en pregrado, también en posgrado, se tiene que preparar una placa palatina, que ya previamente ha sido probada por el paciente para evitar el sangrado. El sitio donador por excelencia es el paladar. Siguiente. Se hace una incisión horizontal única y hay diferentes técnicas. Se hace como una ventana para retirar el injerto de tejido conectivo. La primera incisión tiene que ir a 3 milímetros de este margen gingival. Siguiente. Tenemos este colgajo. Primero hay que retirar. Hay que tener mucho cuidado con el tutor porque a veces se lo lleva. Retirar el tejido adiposo, que se ve como una grasita amarilla. Aproximadamente tiene que tener 1.5 milímetros de espesor. Siguiente. Este nuevo colgajo este nuevo tejido conectivo que lo hemos retirado del sitio donador se va a colocar en el sitio receptor que previamente ya lo hemos preparado, que puede ser la zona donde tiene recesión o la zona donde le queremos colocar, porque no solamente en recesión se colocan esos injertos, también se coloca para prótesis. Siguiente. Se puede suturar, se puede colocar la placa palatina simplemente sin suturar. Siguiente. Paladar a la semana ya está todo ok. Siguiente. Al mes se ve como si no hubiera pasado nada. Podemos al siguiente mes sacar del otro lado del paladar, no hay problema. Siguiente. Otra alternativa es el gingival cuff, que es la zona posterior del maxilar, la zona petrolar. Siguiente, por favor. Se retira el injerto. Este injerto es más gruesito, pero solamente de este tamaño. Siguiente. Generalmente para una sola pieza. En este caso viene un paciente con recesión, con hipersensibilidad, recesión, buen estado físico general. Todo paciente, ustedes pueden trabajar en un paciente con diabetes, sí, pero el paciente con diabetes tiene que estar controlado. Porque si no la cicatrización es defectuosa. En este caso solamente se realiza un colgajo tipo sobre. Siguiente, por favor. Primero, lo importante de este traje, la motivación, como les dije, instrucción de higiene oral, lo que se llama fisioterapia oral. Enseñar al paciente a utilizar el cepillo adecuado, técnica adecuada, hilo dental. Recomendar un cepillo suave, ultra suave y su consentimiento informado. Siguiente. Se le coloca en anestesia. Se hace una técnica de bolsillo con una hoja de bisturí 15C, que es bien chiquitita. Se hace un raspaje alisado de la pieza donde ustedes van a colocar el injerto, que en este caso es el canino, con las cunetas periodontales de Grace. Siguiente. Y colocamos nuestro injerto. Siguiente. Colocamos el injerto con una sutura reabsorbible, puede ser polidicólico 5C o 6.0. Ingresa, jalo el injerto para poder retenerlo y luego aquí amarro. Siguiente, y luego puedo poner las suturas. Medicación, amoxicilina, magnesio clavular y 435 miligramos, 3 veces al día por 5 días. Se le pide al paciente, le enseñas y le pides al paciente que no se levante el carrillo porque si no el injerto se pierde. Para que eso de ahí pueda
pueda quedar en boca, necesita que no haya movilización. Si nosotros estamos traccionando el carrillo, perdemos el injerto. Siguiente, número 3 veces ya tenemos un. Miren cómo ha mejorado esta recesión. Y el biotipo también, porque aquí vemos que no hay buena cantidad de encía queratinizada. Siguiente. Otro caso que tiene recesiones múltiples. En este caso, el paciente ya tiene buena higiene, buena salud, no fuma, es importante que el paciente no fume, tiene higiene oral aceptable. En este caso también se hace con un túnel para evitar levantar colgajo que intercomunique entre uno y otro. Podemos ayudarnos con ayudas de agujas. Con las agujas hipodérmicas podemos ir de un lado a otro, dice hacia arriba. Siguiente. Colocamos anestesia, hacemos el raspaje de todas las raíces. Esto se llama tunelización, es decir, vamos a formar como un túnel que vaya desde este sector hacia el otro. Siguiente. Aquí se llama colgajo espesor parcial, es decir, que no vamos a llegar a hueso, solamente se va a eliminar el tejido blando. Va a quedar abajo tejido blando. Cogemos el tejido conectivo, siguiente, e ingresamos. Sutura poliglicólica. Antes, siguiente. ¿Qué cuidado postoperatorio tiene que tener un paciente tratado con injertos? Primero, no cepillado en el área tratada. Medicación para el dolor, clorexidina al 0,12%, 1 minuto 2 veces al día por 4 semanas. Ya les indiqué cómo se debe utilizar la clorexidina en los pacientitos periodontales. A los 14 días, instrucción de técnica de cepillado con un cepillo ultra suave, cepillo perio, puede ser de la marca Vitis. Y a las 4 semanas, redistribución de cepillado con limpieza interproximal. Siguiente. Este caso, cuando también yo, como les vuelvo a repetir, viene un paciente para que se le rehabilite estos implantes, ¿no? Miren cómo está el tejido, no hay encía de herida. Si yo coloco una restauración protésica, una corona en este sector, simplemente lo que me va a ocasionar es que haya recesión y no voy a proteger estos implantes. Por lo tanto, aquí está indicado injerto. Siguiente. Se retira el injerto, esta es la sonda PCP-15. Este es un injerto libre. ¿Qué se refiere a injerto libre? Es un injerto con tejido queratinizado, que es más sencillo de retirar, porque simplemente hacemos un corte de manera rectangular en la zona donde se le ha indicado, ¿no? De manera rectangular, y este tejido viene con epitelio. Simplemente lo que se hace es hacer una incisión espesor parcial, bajar todo ese tejido que no está queratinizado, y luego se pega este tejido que está queratinizado, que es un tejido epitelial. Se sutura bien, se presiona. Es lo más importante cuando uno hace injertos, es la presión para eliminar los espacios muertos, ¿ya? Por unos 10 minutos aproximadamente. Ya dejan al asistente mientras ustedes ya arreglan una cosa familiar que está por ahí. Y esto, ¿qué vamos a cambiar? Le vamos a dar un buen colchón a estos implantes que posteriormente se van a rehabilitar. Siguiente, por favor. Bueno, este es un control a los 7 días. Después, aquí miren cómo está el paladar a los 7 días, casi como si no hubiera pasado nada. La paciente se perdió, porque es una paciente que yo la hice en posgrado, que vino, que se había colocado el implante en otro lado, y ya se perdió. Siguiente. Este es un caso también de una colega, paciente con recesión, que colocó un injerto epitelial, miren, y después esto se hace un colgajo de reposición coronal. O sea, esto lo van a llevar para acá para poder correr y tener un buen colchón de silla. Siguiente, por favor. Lo malo del tejido queratinizado es que se ve ese color medio pálido, ¿no? O sea, en zonas estéticas no va. En zonas estéticas es mejor colocar un injerto de tejido conectivo. Este es un caso de mi esposo que tenía epilepsista. Le llegó un paciente de interconsulta ortodoncia, porque esta paciente se iba a hacer ortodoncia. Iba a haber movilidad de las piezas, se hizo la interconsulta perio-orto. El paciente vino con recesión, una cantidad de herida adecuada. Siguiente, se le hizo técnica de sobre y se colocó el injerto. Este es su control a los 7 días. Siguiente, por favor. Ese es su control a los 2 meses. Pues probablemente al año no tenemos la foto,
hubiera quedado mejor, ¿no? Lo que pasa es que los pacientes a veces se pierden, como son interconsultas, el posgrado se pierde. No nos olvidemos de que existe una palabrita que se llama el critical attachment, que es que les lleva a migrar hacia coronal. Probablemente al año esto hubiera quedado, se hubiera visto bonito, pero ya no lo hemos podido ver. Siguiente, por favor. No solamente lo hacemos por función estética cuando existen las sesiones, sino yo voy a, por ejemplo, colocar aquí una prótesis, ¿no? Si yo le coloco una prótesis y la paciente tiene una sonrisa gingival, cuando ella sonríe se va a ver un vacío porque cuando se han retirado las piezas dentales, esto ha quedado más deprimido, ¿cierto? En estos casos, también se coloca injerto de tejido conectivo en toda esta zona para darle volumen y para trabajar con pónticos ovalados para cuando venga aquí la prótesis. Y se va formando lo que se llama la papila, como si esas coronas que yo estoy poniendo emergen de adentro, como si no me faltaran las raíces de esas piezas, podría decir. Siguiente, por favor. ¿No? Miren cómo aumentó el volumen, ¿no? Si no, esto se hubiera visto mucho más deprimido. Este es otro caso, ¿no? Funcionalmente, perfecto, tiene sus 3 incisivos. Estéticamente, un incisivo más pequeño que el otro. Y se ve muy común, ¿no? Muchos pacientes vienen así de la clínica y a veces ni ellos se dan cuenta, ¿no? Nosotros verdaderamente eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y sembrarle la necesidad al paciente. ¿No? Vemos, mira, así viene el caso. Siguiente, por favor. Este es un caso, que no es mío, este es un caso de pregrado San Marcos, de 2 grados. Siguiente, por favor. Se hizo un estudio de modelos, se confeccionó los provisionales. Antes de cualquier tipo de tratamiento de cirugía plástica periodontal, nosotros, y también en recuperación del espacio, tienen que ya venir con un provisional, porque no se puede dejar así el paciente. Y en ese momento, después de la cirugía, no nos vamos a poner a confeccionar el provisional. Que tiene que estar confeccionado. Lo mucho, lo que podemos hacer es un regazo. Siguiente, por favor. Se hizo el colgajo a espesor parcial. Levante espesor parcial. Siguiente. Se coloca el injerto en esa zona. Postoperatorio de 2 semanas. Esto es uno hecho por pregrado. Ya se ve el aumento de volumen en esa zona. Siguiente. Este sí es un caso mío del paciente de la consulta. Es una paciente fiscal, o sea, se para viendo la boca, ella misma es. En este caso, el tejido conectivo que estamos retirando es un tejido mixto. ¿Por qué? Porque como ven aquí, va con una banda de tejido epitelial. ¿Ven? Hago la primera incisión y esta es la segunda incisión. La primera incisión a espesor total, la segunda incisión a espesor parcial. Comienzo a retirar aquí, como un soldadito retiro, luego hago las incisiones internas y retiro el colgajo. ¿Sí? Sale con una banda de tejido epitelial y aquí con su tejido conectivo. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar también altura. Esa banda de tejido epitelial lo que va a hacer es que yo aumente altura, porque es más gruesa. Hacemos el colgajo a espesor parcial y colocamos el injerto que hemos retirado, siempre con una hilo de sutura reabsorbible. Siguiente. Este es el área dadora, los 7 días, y el área receptora. Miren cómo engrosó hacia vestibular, ¿no? Hubo engrosamiento hacia vestibular. Siguiente. Miren cuando ya se hizo los provisorios, porque se retiró ese puente con el que vino. Miren cómo se ve. Se ve mejor, ¿no? Siguiente, lo que quería la paciente. Se ve como si el diente estuviera emergiendo. Siguiente. Generalmente esto se hace en el sector anterior, pero hay pacientes que exigen bastante estética, que demandan mucha estética hasta en el sector posterior. Siguiente. Igual aquí, injerto de tejido conectivo para construir papilas, porque si yo coloco aquí los implantes, probablemente los implantes son importantísimos, yo también coloco implantes, pero no necesariamente va de la mano con el manejo de tejido blando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la colocación de un injerto, para que después a la colocación de las coronas yo pueda tener mis papilas. Siguiente. Siguiente, por favor. En este caso ya están colocados los implantes, probablemente tengo los tornillos. Siguiente. Siguiente, por favor.
con los mismos provisorios, nosotros le vamos dando forma, se maneja el provisorio, no de una semana a otra, eso va a trabajo de un mes, 2 meses, para manejar los provisorios, y es con el mismo provisorio se va manejando el tejido blanco. Ahí utilizamos resinas para ir aumentando los provisorios y que quede bonito, ¿no? Con resinas, porque a veces con el acrílico se nos pasa, ¿no? Le vamos aumentando con resinas para darle forma, hacer lo que se llama, en el caso de las prótesis fijas, los pónticos ovalados, ¿no? Y aquí para manejar el tejido blanco. Siguiente. Entonces, hay un adecuado aumento de tejido blanco. No olvidemos de que cuando los pacientes pierden sus piezas dentarias, no solamente pierden la corola, sino también las raíces, pierden estructura ósea, ¿no? Pierden en ancho y también en alto. Siguiente. Entonces es muy importante trabajar en equipo, todas las especialidades. La periodoncia se relaciona mucho con lo que es la prótesis, la ortodoncia, ¿no? Y en general, base de la prevención, el periodoncista es el primero que tiene que tocar al paciente para dar un buen diagnóstico, para poder evaluar todo. No es solamente evaluar dientes, tampoco no solamente es evaluar encía, es evaluar todo el sistema, la articulación, porque estamos trabajando con una persona, no solamente con dientes, estamos trabajando con todo un sistema que es el sistema estomatognático. Bien. Entonces, ¿quieres lograr lo que nunca has alcanzado? Necesitas hacer lo que aún no has intentado. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención ante todos.